Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poquito de historia, pero de la historia del municipio de Ciudad Fernández. Vamos a hablar un poquito de las tierras más longevas que se han trabajado en el municipio, y me refiero a las tierras de labor vieja. Labor vieja es, ahora sí que en ese lugar se asentaron, ahora sí que varias etnias. Y como estaban a la orilla del río, inclusive Labor Vieja lo divide en dos barrios, ¿sí? ¿De qué lado? Labor Vieja, en su tiempo, en la época prehispánica, ahí se encontraban las mejores pipas para fumar, ¿sí? Con tabaco silvestre. Y ese tabaco silvestre se encontraba en todo lo que es la orilla del río. Hace muchos años, todo el año llevaba agua ese río. El río de la Labor Vieja que le llamaban, ¿sí? Que después la ocupaban para sacar grava y arena. Bueno, ese río, ¿sí? Tiene su historia, ¿sí? Y ese río regaba gran parte de tierras de Labor Vieja, un lugar que le llamaban el Bajío, por ejemplo, ¿sí? Pero voy a platicar un poquito. Bueno, y ahí había etnias, ¿sí? Que sean indios pames, y había muchos, inclusive algunos náhuatl, en ese lugar, ¿sí? Ahí se empezaron a utilizar las primeras piezas de barro, por ejemplo, de piedra, pipas, morteros, puntas de flecha de obsidiana que la traían del Valle del Estado de México y varios lugares. Pero bueno, eso es en la época prehispánica, y todavía en la actualidad se siguen encontrando algunas piezas arqueológicas de la época prehispánica. Bueno, sin embargo, voy a platicar un poquito de cómo se funda el ejido, ¿sí? Desde 1917, desde que se consumió, ahora sí, se consumó lo que es la Constitución, ¿sí? Un 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República, ¿sí? En la ciudad de Querétaro a las 5 de la tarde, don Venustiano Carranza, ¿sí? Empieza a platicar sobre una Constitución que regirá toda la República Mexicana, pero ahí había varias gente de aquí, de la zona media, sobre todo del Refugio y de Labor Vieja, que querían tierras ellos, ¿sí? Porque eso se habían prometido en los tiempos de Zedillo y otros generales por ahí que anduvieron en la Revolución, ¿sí? Sin embargo, efectivamente, lo curioso es que ellos pedían cerca de 10,000 hectáreas y les dieron 3,540 hectáreas, ¿sí? Eso fue lo que les dieron para todos, y para esto, por ejemplo, tuvieron que quitarle poquito tierras, por ejemplo, para poder darlas, porque había haciendas, a la hacienda de La Noria, a la hacienda de Tecomate, a la hacienda de Cinejilla, a la hacienda de Gallinas, les quitaron tierras para poder dárselas a Labor Vieja, ¿sí? Fueron 3,540 hectáreas. Y fue el 26 de abril de 1927, en los tiempos de don Plutarco Elías Calles como presidente de la República, ¿sí? Y tuvieron su primer presidente, antes se llamaba presidente, secretario y tesorero dentro del ejido, ahora se llaman comisariados, ¿sí? Y el primer presidente del ejido fue el señor Heleno Medina, el secretario se llamó Mateo Martínez y el tesorero era don Víctor Cruz. Algo interesante que gracias a la gestoría de aquella época, por ejemplo, Labor Vieja, pues ahora sí que ha crecido en forma abismal, inclusive es una de las comunidades más pobladas del municipio de Ciudad Fernández. Pero esto es muy interesante porque poco a poco fueron creciendo, inclusive ya dando tierras para que la gente viviera allí, o solares como le llamaban. Y Labor Vieja no se quedaba atrás, jamás, ¿sí? Y es interesante analizarlo porque en aquel tiempo Labor Vieja tenía, ahora sí que, trabajos de todo tipo. Ahí se sacaba la tierra, ahí se hacía ladrillo, ahí ya estaba la mejor agua dulce que había en la zona media, y poco a poquito fue creciendo Labor Vieja, ¿sí? Hasta aquí vamos a platicar de Labor Vieja. Mañana hacemos otra cápsula chiquita de lo que es la historia de Labor Vieja.